Vamos a iniciar, pues vale, hoy llegamos a nuestra penúltima clase, ya mañana pues terminamos los encuentros sincrónicos. Recuerden que en el material de apoyo pues tienen bastante información donde pueden trabajar y pueden de alguna manera apoyarse. Recordemos de que estos encuentros sincrónicos es el complemento de lo que está allá en el material, no el material es complemento de las clases sincrónicas. ¿Ok? Eh, y hoy, pues precisamente también es como mi despedida del diplomado, porque mañana la última clase ya la van a tener con la profesora Olga. 6 clases la desarrollaron conmigo y pues 3 clases con la profe Olga, que nos ha acompañado fielmente, con mucho carisma, dedicación y pertinencia. Entonces, para mí es un grato placer haberla acompañado hasta el día de hoy. Y hoy vamos a estar abordando conceptos, teorías que buscamos que enriquezcan su práctica educativa. Me confirma si me están escuchando, si, si se está viendo todo normal, porfa. Dice que bien. Ok, ok. Ricardo me pregunta por mi salud. Pues bien, les cuento de que un poco mejor con respecto a ayer, pero en un cuadro viral que creo que son casi de 4 o 5 días. Entonces, quienes tenemos hijos pequeños sabemos que cuando llega algo a casa, hace el recorrido en todos. Entonces, me correspondió a mí en esa secuencia y aquí estoy. Pero bien, gracias a Dios, me siento mucho mejor que ayer. Ayer sí me sentí un poquito más mal. Ah, ok, sí. Vale, sí, ok. Bien, pues te vamos a continuar. Voy a apagar el chat con el permiso de ustedes y nos vamos, porque el tiempo se nos va rápido y es algo que hemos aprendido. Ayer arrancamos hablando de neuroeducación, desde intentar ver la educación desde múltiples dimensiones y estábamos abordando una dimensión que es la dimensión físico y hasta químico del aprendizaje. Incluye aspectos de neurociencia y en ella pues también aspectos que de pronto alcanzamos a abordar el día de hoy. Hablábamos de 3 tipos de cerebro, decíamos que la corteza prefrontal y la amígdala es el cerebro emocional, que es la puerta del cerebro, que una clase debe comenzar por las emociones. En algún momento alguien me dijo, profesor, ¿y qué tal si yo planeo mis clases así? La primera clase sea emocional, la segunda clase cognitiva y la tercera clase procedimental. Y pues le puse un ejemplo, quizás un poco arbitrario, no sé. Y le decía a la persona, por un momento imagínate que yo comienzo a trabajar las emociones de mi esposa, la provoco, la excito, pero ese día justamente dije, no, hoy, hoy es el día de provocarte, mañana de pronto materializamos, no. Es decir, mañana me va a tocar comenzar desde cero, ¿sí? Eh, Porque resulta que aquí entra lo químico. O sea, cuando generamos estas dinámicas emocionales la persona establece estados se abre a la clase, eh, entonces resulta que comienza a generar un conjunto pues, comienza a generar serotonina, dopamina, oxitocina, que generan placer y abren o predisponen al aprendizaje. Pero hagamos que yo haya abordado hoy una clase emocional y haya generado todos esos escenarios y resulta que la próxima clase, que puede ser dentro de 8 días, resulta de que han habido circunstancias, el profesor que venía antes de mí vino y los hizo enojar, los estresó, aumentó el cortisol, así que el trabajo que yo hice la semana pasada se perdió, ¿sí? Entonces, en vez de arrancar con oxitocina, dopamina y serotonina, terminamos arrancando con cortisol, terminamos arrancando con estrés, que terminan generando afectaciones, bloqueos, predisposiciones que terminan minimizando las funciones cognitivas que hoy vamos a hablarlas, ¿sí? Entonces, no funciona de esa forma, ¿sí? Entonces, toda clase debe tener, así sea unos minutos de conexión emocional, que sí pueden haber ejercicios emocionales eh,
consecuentes. Por ejemplo, ya yo conecté emocional con ustedes, vengo de un ser potencial, me he ganado la admiración de ellos, me he ganado el cariño. Quiere decir que ya en cada clase, quizás el tiempo que tengo que dedicar para esto va a ser inferior. Por eso para mí la primera clase es fundamental. Esa primera clase que yo estuve con ustedes hace 8 días atrás, eh, era una clase para mí importante. Ese día, esa es la clase de la conexión emocional. O sea, yo tengo que ganarme el respeto, la admiración. La gente tiene que terminar el diplomado diciendo, yo quiero más. Definitivamente me gustó, me hizo pensar, me hizo reflexionar. Este tipo tiene algo y a mí me gustaría de pronto aprender un poco más. Entonces, para mí, esa es la meta del primer. Hay un concepto para eso que se llama engagement académico. O sea, que se genere ese enganche, esa conexión, ese vínculo académico. Entonces, ahí hacia allá es donde de pronto apuntamos. Hablábamos del cerebro cognitivo, hablamos de la corteza frontal del cerebro, del hipocampo, hablábamos de la memoria declarativa, hablamos de la memoria semántica, de la memoria episódica. Estuvimos hablando de estas dos memorias y finalmente ayer terminamos creando mapas cognitivos o instrumentos cognitivos y mapa mental, mentefactos, líneas de tiempo, las infografías que son muy útiles, juegan un papel fundamental para, para, para este ejercicio. Ayer hicimos esto. Si ustedes no estuvieron en la clase de ayer, porfa, ojalá puedan, puedan verse la clase grabada. Fue una clase muy importante y hay. Vamos a hablar hoy de unos principios de neuroeducación para hablar de presentaciones disruptivas, ¿ok? Y si alcanzamos y el tiempo nos da, abordamos algo de de, de inteligencia emocional. Hablemos de unos principios neurológicos básicos o elementales, no son todos, habrá muchos que dejaré por fuera. Uno, la plasticidad cerebral. El profesor, el maestro debe entender que el cerebro es un órgano eh, plástico, se puede decir. Es un órgano que tiene la capacidad de contraerse o de expandirse según los estímulos del ambiente. ¿Qué significa esto? Que el cerebro se adapta a las circunstancias. Por eso vemos, y permítame poner un ejemplo, de personas que no tienen las extremidades superiores, es decir, que no tienen los brazos superiores, y aprenden a dibujar casi de manera hiperrealista con los pies, aprenden a tocar instrumentos, guitarra, piano con los pies. ¿Sí? Vemos el caso de Nick, uno de los oradores motivacionales más grandes que tiene Estados Unidos. Lo vemos y es una persona que sin los brazos superiores y sin las piernas, es una persona que nada, que se viste, que cocina y no tiene ni los brazos ni las piernas, ¿sí? O al menos no las tiene como nosotros. Una persona que se casó literalmente, que tiene hijos, que tiene su familia. Y es el claro ejemplo de que si un cerebro está estimulado, puede vencer hasta sus propias limitaciones físicas, ¿sí? Que va a ser más difícil, sí, pero logra romper. Eh, y es algo que de pronto mucha gente no comparte y digamos lo que es una verdad a media, no digo que sea una verdad absoluta o que aplique para todos los casos, no, pero en muchos casos, no en todos, eh, la discapacidad termina siendo más una situación de carácter eh, mental, ¿sí? Y vuelvo y repito, hago la aclaración para lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque no se niegan las limitaciones físicas. Claro que hay limitaciones físicas. Hay una persona que tiene una limitación física que de pronto no escucha, es sorda. Hay una persona con limitación física que de pronto no alcanza a ver físicamente, es decir, que no ve, que es ciega, por ejemplo, o que tiene limitación visual. Claro, es una limitación, pero la discapacidad, es decir, la incapacidad de hacer las cosas, muchas veces está sujeto precisamente a los estímulos del entorno y cómo esa persona se levanta desde los estímulos asertivos, de cómo desde sus pensamientos logra verse. Y por eso le digo,
Entonces vemos personas que aunque no tengan las extremidades superiores, desde esa plasticidad cerebral, su cerebro rompe todas esas limitaciones sociales, ¿sí? Y comienza a demostrar que puede emerger y quizás de pronto puede llegar a desarrollar ciertas habilidades que quizás se les había mencionado que no podía porque la mayoría de gente no lo hace. Y es de mencionar, por ejemplo, Nick no tiene brazos, no tiene piernas, pero nada, ¿sí? Sin embargo, personas que quizás de pronto tienen los brazos, tienen las piernas y no saben nadar. Entonces, uno de los principios de la neuroplasticidad es que el cerebro tiene la capacidad de sorprendernos y de adaptarnos, ¿sí? Y siempre basado en los estímulos. Regálame un segundo. Entonces, les decía, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Los estímulos juegan un papel fundamental. Y como profesor se los digo porque estoy muy acostumbrado a ver esto, que traigan un niño diciendo, este niño tiene unas limitaciones cognitivas, unas necesidades educativas especiales, y hemos escuchado el dictamen de expertos que dicen, no, esta persona quizás de pronto va a tener la, la, el desarrollo cognitivo de un niño de 5 años. No va a aprender a leer, no va a aprender a eso, no va a aprender a esto. Y vemos cómo la persona, con los estímulos asertivos, con los estímulos correctos, quizás no llega a tener una condición neurológica típica. Es decir, que llegue de pronto a ser una persona neurotípica, pero sí se logra que de pronto desarrolle un nivel cognitivo de un joven de 10 años, de 12 o de 13 o de 14 años. Tengo a alguien muy querido, muy especial. Fui profesor de esta niña cuando estaba en preescolar, en primaria, y hoy día todavía ya es una mujercita de 22 años. Y sí, hay muchas cosas que no puede hacer por sí misma en términos cognitivos, pero uno establece una conversación con ella, ha desarrollado ciertas habilidades que le permiten tener de pronto unas interacciones sociales que le permitan. Pues uno se siente hablando con una chica de 12, 13 años de edad, pero ha desarrollado ciertas habilidades. Entonces, cuando nosotros como profesores reconocemos que el estímulo juega un papel fundamental en el desarrollo de la plasticidad cerebral, entendemos que nuestro deber en el aula de clase debe ser un deber desafiante. Entonces tenemos que entender que debemos ser profesores de problemas y de preguntas y no de respuestas y soluciones. Escuche bien lo que estoy diciendo. Desde el principio de la neuroplasticidad, yo como profesor debo ser un profesor de preguntas y problemas, no de respuestas y soluciones. Esto lo planteaba Montessori. Montessori decía, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Permítanme poner un ejemplo en el marco de la paternidad. Tenemos nuestros hijos pequeños, ¿cierto? Es una reacción instintiva que frente a una situación de peligro de nuestros hijos, nosotros querramos salir, obviamente, a auxiliar. Pero una de las cosas que hemos aprendido es que si el niño se cae, lo primero que tengo que hacer yo como adulto es evaluar la seguridad física del niño. Y esto lo podemos hacer hasta desde la distancia. Si tuvimos relación con el golpe, determinar obviamente el impacto del golpe y cómo puede representar un daño físico. Evaluar precisamente el llanto, evaluar si hay sangre, evaluar dónde fue el golpe. O sea, es decir, lo primero que debe estar es la seguridad del niño. Y se los digo como papá más que como profesor. De cada 10 caídas o de cada 10 golpes que mis hijos se dan, dos requieren la intervención inmediata de los papás. Pero 8 de esas caídas, el niño debe tener la capacidad de levantarse por sí mismo y restablecerse. ¿Sí? Cuando mi hija tenía como 5 años aproximadamente, montando bicicleta, una bicicleta que era un poquito más grande, se cae,
y al caerse me reclama auxilio eh, porque se cayó. Y obviamente había evaluado que el golpe no comprometía sus... Regálame un segundito. Entonces les decía con claridad que entonces requiere la necesidad de que nosotros evaluemos, yo evalúo la situación y le dije, mi amor, ve, trata de levantarte y le di las indicaciones de cómo levantarse. Se levantó y continuó. De ahí en adelante, cada vez que se caía con la bicicleta, ella misma se levantaba. Pero lo que decía Montessori, cualquier ayuda innecesaria. No dice que toda ayuda es un obstáculo para el desarrollo, no. Dice cualquier ayuda innecesaria. Entonces, uno de las habilidades que debemos construir como maestros es evaluar cuándo la ayuda es necesaria. Entonces, muchas veces los estudiantes dicen, pues eso no se hace la pregunta de investigación. Vale, mi deber no es darle la pregunta, es enseñarle, desarrollarle las competencias, hacerle qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer. Es decir, darle preguntas que lo orienten para que él llegue a la solución. Piaget, si le respondes algo a alguien, le robas para siempre la oportunidad que lo aprenda por sí mismo. Entonces, si yo tengo la capacidad de preguntar, de hacer las preguntas orientadoras que le permita al estudiante resolver ese obstáculo que está teniendo y que pueda continuar en la búsqueda de ese aprendizaje, entonces el chico va a desarrollar competencia. Curiosamente, la UNESCO, esta gráfica que están viendo desde la UNESCO, y la UNESCO establece, la UNESCO establece que en la primera infancia, entre los 2 y los 10 años, el cerebro está en su edad dorada de plasticidad cerebral. Quiere decir que hay mayor plasticidad cerebral y eso implica que hay menos esfuerzo de aprendizaje. Es decir, lo que un niño aprende, al adulto le costaría mucho más tiempo hacerlo. Un niño puede aprender inglés de manera rápida, a un adulto se le va a dificultar un poquito más. A la medida que vamos creciendo, va disminuyendo el nivel de plasticidad y va aumentando las dificultades de aprendizaje. Ojo, en ningún momento se nos dice que vamos a perder la plasticidad, simplemente que a la medida que vamos creciendo va disminuyendo la plasticidad cerebral y van aumentando las dificultades de aprendizaje. Ahora, resulta que tenemos algo curioso. Cuando yo leí esta gráfica, lo contrasté con una experiencia y yo decía, yo llegué a tener en la universidad estudiantes de 20 años y estudiantes de 40 años en la misma, en el mismo salón. Y muchas veces me encontraba que los estudiantes de 20 no cumplían con los objetivos de aprendizaje, mientras que los de 40 sí cumplían con los objetivos de aprendizaje. Y me causaba inquietud porque según la gráfica de la UNESCO, es decir, a la medida que vamos creciendo, la plasticidad disminuye, mientras que las dificultades de aprendizaje van aumentando. Entonces yo sentía que era contradictorio a la gráfica. ¿Cómo pasa de que tengo estudiantes jóvenes que lastimosamente no logran los objetivos o las competencias y tengo adultos que sí las logran? Pero me di cuenta que esa experiencia no negaba la gráfica, ¿sí? Porque en ningún momento se nos está diciendo que los chicos de 20 eh, eh, aprendan más que los de 40, ¿no? Lo que nos está diciendo es que por plasticidad cerebral sería más sencillo que ellos aprendieran que los de 40. Ahora, ¿qué sucede allí? Pues el joven de 20 quizás está atravesando etapas eh, o otras variables, por ejemplo, son jóvenes, están en fiesta, están en otras etapas de distracción o de entretenimiento que pueden influir en la dedicación y en las habilidades para dedicarle tiempo para el aprendizaje. Mientras quizás, y no es una regla de oro, puede haber que los de 40 quizás estén en una etapa de autorregulación más grande que genera que aunque el esfuerzo para aprender sea mayor, estén dispuestos a sobrellevarlo considerando que están en una etapa
quizás un poquito más maduras que los de 20, ¿sí? Ahora, esto es como los músculos. Hay personas de 60 y de 70 años que hoy día tienen un cuerpo físico y un estado físico mejor que personas de 20 o de 30 años, porque han dedicado su vida a la actividad física, a los deportes, al gimnasio, a la vida saludable. Mientras quizás una persona de 20 y 30 años en su sedentarismo y en sus malos hábitos de comida, quizás de pronto tenga un estado físico mucho peor que de una persona de 60 o 70 años. Así pasa con el cerebro. Una persona que haya estado estimulándose cognitivamente toda su vida, nunca dejó de aprender, nunca dejó de estudiar, siempre está, por ejemplo, yo felicito a las personas mayores de 50 años, de 60, 70 años que están conectadas en este diplomado, que a pesar de que ya están pensionados, siguen aprendiendo. Estas personas, aunque tengan 70, 80 años, tendrán capacidades de aprendizaje quizás mejores que de alguien de 40. ¿Por qué? Porque todo habla de un ejercicio, en este caso, neurológico. Entonces, la plasticidad cerebral nos lleva a reconocer que el entorno influye completamente en el desarrollo. Hablemos de un segundo principio cognitivo, la sinopsis, la sinapsis. Las sinapsis se entienden como esos puntos de conexión entre las células nerviosas. Es decir, las neuronas generan unos espacios y entre esos espacios se generan puntos de conexión entre las células nerviosas. La sinapsis permite entonces la transmisión de información en nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo se genera, cómo se genera entonces esa sinapsis? A través de escenarios de problematización, escenarios de, de problemas genera esto. Vale, dale un segundo. Ok, entonces las sinapsis son esas neuronas, esas conexiones neuronales que nos permiten la transmisión de información. ¿Cómo se generan esas sinapsis? A partir, obviamente, del estímulo. Haciendo lo que decía Benjamin Franklin. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. O sea, involúcrame y lo aprendo. Es decir, dame la oportunidad de hacer lo que decía Vygotsky, el conocimiento que no venga de la experiencia no es realmente un saber, sino. Entonces, para mí, una de las estrategias más efectivas para esto es el aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Es una de, los, de las estrategias más efectivas. Fomenta la curiosidad, fomenta la exploración y fomenta la creatividad. ¿Sí? Entonces, el ABP es una caja de herramientas que deberíamos explorar todos los profesores. Entonces, vamos a hablar de las funciones cognitivas para ir haciendo una práctica, ¿ok? Hablemos de las más elementales, de las más básicas, las funciones cognitivas básicas, elementales, ¿sí? Uno, la atención. La atención. ¿Qué es la atención? Es una función cognitiva básica, ¿sí? Si como profesor no capturo la atención de mis estudiantes, no puedo hacer nada de ahí en adelante. La atención se define como la fuerza cognitiva, es decir, es la manera consciente en cómo nosotros decidimos filtrar información del ambiente. Voy a poner un ejemplo. Yo en este momento, aquí donde estoy viendo la pantalla de mi portátil. Quiere decir que de manera consciente decido prestarle atención o decido que mi sentido visual centre el filtro a la pantalla. ¿Qué sucede? Que todo lo que está detrás de la pantalla en este momento está desenfocado. ¿Por qué está desenfocado? Porque como mis ojos o hay una función cognitiva que me está haciendo que mi vista filtre una información dándole prioridad a lo que está en la pantalla, lo demás pasa a un segundo plano. Eso pasa con la audición. Entonces resulta que
Si me están escuchando a mí, los demás sonidos, pues lo más probable es que puedan pasar a un segundo plano, ¿sí? Entonces, de esta manera, la atención es como nosotros focalizamos nuestros sentidos para filtrar información del ambiente. Ahora, la atención es un recurso limitado. La atención es un recurso limitado, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de atención y ustedes me van a colaborar aquí, ¿cierto? Ustedes me van a colaborar aquí. Regálenme un momentico. Ok. Yo les voy a mostrar un video y en el video van a ver dos equipos de baloncesto. Un equipo de color negro y un equipo de color blanco. Ustedes, vamos para ver si ustedes son capaces de prestar atención. Ustedes necesitan contar el número de pases del equipo blanco. ¿Cuántas veces el equipo blanco se pasa el balón entre ellos mismos? ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Presten atención. Perfecto. ¿Cuánto contaron? Dice PC 14, ¿vale? 13, 13, 12, 13, 13, 13. 8 blancos, dice yo conté 11, 12, 13, 14, 12, 14, 12, 15. Ok, perfecto. Vale. Entonces, eh, el número de pases eran 13. 13 pases hizo el equipo blanco. El equipo blanco. El equipo blanco. Ok. Pero le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes vieron a una persona que les bailó, a una persona disfrazada de un simio que les bailó como Michael Jackson frente a ustedes? ¿Cuántos alcanzaron a ver? Dice Eli que ella lo vio. Dana dice que también lo vio. Dice Eli que no, no. Dice Anali yo. Malu dice que no lo vio, no lo vio, no lo vio, no lo vio. No lo vio, no lo vio, no lo vio. Frente a ustedes apareció un sujeto disfrazado, ¿sí? De simio y les bailó como Michael Jackson. ¿Va? Vamos a ver otra vez el video. Vamos a devolverlo completamente y vamos a verlo nuevamente. Ok. Ahora sí lo vieron. Entonces miren cómo juega la atención. La atención es un recurso cognitivo importante, porque la atención, o sea, como profesor, dirigí la atención hacia el equipo blanco de tal manera que hubo cosas que no se alcanzaron a ver porque su atención estaba hacia el equipo blanco. Es decir, como ustedes estaban activando la función cognitiva de la atención, yo puedo redirigir la atención hacia donde yo quiero que vaya la atención. Es un principio importante en la neurooratoria. Es decir, cuando yo estoy haciendo una presentación, yo tengo que llevar a la gente hacia donde quiero que lleven su atención, que lleve la atención hacia donde yo quiero que la lleve. Entonces, para hablar de presentaciones disruptivas, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la atención. ¿Ya? Ok, me regalan un segundo.
Ok. ¿Se entendió este principio, porfa? ¿Vamos bien? ¿Se está comprendiendo? ¿Sí? Vamos ahora hacia, entonces, la atención. Esto es algo que es importante que tengamos en cuenta. La atención, o sea, nuestro sentido puede retener más información que los que nuestro cerebro puede procesar de manera consciente en un momento determinado. ¿Sí? Entonces vemos que nos suele pasar que muchas veces estamos prestando atención a algo, pero nuestros sentidos reflejan información que después procesamos. Yo estoy en un centro comercial, estoy viendo, por ejemplo, una computadora. Mi atención está centrada en esto, mis oídos están pendientes en esto, pero al fondo le escuché la voz a alguien conocido, pero como mi cerebro está consciente en esta información ahora, cuando termine de procesar esto que estoy procesando, me viene a la cabeza el nombre de esta persona. Oye, ¿qué será de la vida de Juan? Y resulta que más adelante me encuentro con Juan. Oye, estaba pensando en ti. Los déjà vu responden a este principio, ¿sí? La vista percibió una información que el cerebro no pudo procesar de manera consciente en un momento determinado y cuando la procesa da la sensación de familiarización, ¿sí? Como si esto lo hubiésemos vivido antes. Es decir, es un principio neurológico, ¿ok? Que uno va y comienza a cantar una canción y de repente llega a un lugar donde no solamente está sonando la canción, sino que va justo por la estrofa en la que yo voy, ¿sí? Quiere decir que nuestros sentidos procesaron la información, pero no de manera consciente. Y cuando tenemos niveles de conciencia, nos sorprendemos y nos parece hasta sobrenatural. ¿Ya? Continuamos. Ok. Entonces, segundo principio cognitivo, la percepción. La percepción la establece la manera en cómo el cerebro procesa la información recolectada por los sentidos, es decir, por la atención. Y la percepción parte de los sentidos, de cómo se filtra la información de los sentidos, de cómo el cerebro, a partir de la información que ella tiene, procesa dicha información y la relación que tiene esa información con el entorno. Entonces los sentidos trabajan, la percepción trabaja con los sentidos, los significados, el cerebro y el entorno. ¿Okay? Quiere decir que el entorno juega un papel fundamental en la percepción. ¿Ya? Y esto trasciende el aprendizaje. Esto trasciende el aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué están viendo en este momento en pantalla? ¿Qué están viendo en este momento en pantalla? Dice el número 13, B y 13, una letra B o una letra I y B. B, dice un 13, una B, un 13, una B, una I y un 3. ¿Va? B. Entonces, vemos cómo podemos asumir entonces que es una imagen ambigua. ¿Por qué es una imagen ambigua? Porque puede tener diversas interpretaciones. Para algunos es un 13, para otros es una B, para otros es un 1 y un 3. Para Oscar nos dice que es una I y una M. Ahora veamos, ¿qué pasa si cambiamos el entorno? Si cambiamos el entorno, se nos refuerzan las percepciones. Entonces ya estamos viendo un 12, un 13, un 14 o una I y un 2, una I, un 3, una I 14. Pero de seguro que habrán otras de las opciones que teníamos que desaparecieron, porque el contexto transforma la percepción. Si cambio el contexto, cambia la percepción. ¿Sí? Ya en este momento, con este nuevo contexto, reafirmamos que lo más probable es que el símbolo que esté en la mitad es un B y no una I, un 3, o una I, una M, o una B, ¿sí? O sea, o un 13, ¿no? Porque reafirma el contexto, ¿cierto? Si yo cambio el entorno, cambia la percepción. ¿Estamos claros? ¿Se entiende ese principio?
Por eso el contexto juega un papel importante. Recuerde lo que decíamos el primer día de clase. Texto, contexto. Texto, contexto. El contexto juega un papel fundamental. ¿Sí? Dale un segundito. Ok. Entonces tenemos principio, atención, principio, percepción. Y la memoria, esto es un tema de percepción. Por ejemplo, otro principio de la percepción es que hay muchas formas de resolver un problema. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que resuelvan esta ecuación, la hagan correcta moviendo un solo fósforo, considerando que 6 más 4 no es 4, ¿cómo la resolverían ustedes? Vamos para ver quién me regala acá unas posibles soluciones. Ustedes nos dicen que el 6 se convierte en cero y queda 0 más 4 es igual a 4. Ok. Es la única forma, es la única forma de resolver el ejercicio. Ok. Acá nos dice Otto, 8 menos 4 es igual a 4. Quiere decir que el fósforo del más pasa al 6. El 6 queda como es un 8. Excelente. Rafael nos dice que 5 más 4 es igual a 9. Quiere decir que este fósforo del 6 pasa al 4 final y queda 5 más 4 es igual a 9. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que hay muchas formas de resolver un problema. Y aquí es donde el maestro debe entender que la percepción es un proceso cognitivo importante. ¿Ya? Entonces, entender la diversidad. Y la memoria es la capacidad de retener información. Pero bien, vamos a saltárnoslas porque honestamente no tenemos mucho espacio. Vamos a hablar en este momento de las ondas cerebrales y su relación con el aprendizaje. ¿Sí? El cerebro utiliza todas las ondas cerebrales con funciones claras, pero nosotros no todo el tiempo estamos en las mismas ondas cerebrales. Durante la clase hemos estado transitando por varias ondas cerebrales y el que yo logre gestionar esas ondas cerebrales cobra importancia en cómo ustedes aprenden. ¿Sí? Por ejemplo, hay 5 ondas cerebrales. ¿Sí? ¿Ya? Eh, Vamos a trabajar 4 de ellas. Está la onda beta, que es una onda que el cerebro está entre 14 a 30 Hz, ¿sí? Entre 14 a 30 Hz. Es cuando nuestro cerebro está procesando información de manera profunda. Hay una actividad cerebral de manera profunda, de manera intensa, ¿sí? Hay un procesamiento de información. Allí la persona está prestando atención, está pensando. Es una ventana cognitiva. Nosotros le llamamos a la onda beta ventana cognitiva. Hay una que es superior a la beta, que es la onda gamma, que es una onda que está por encima de los 30 Hz, que usualmente puede ser tanto positiva como negativa. Es decir, cuando estamos muy metidos en un proyecto, en una actividad que requiere alto nivel de procesamiento, nosotros podríamos literalmente generar. De hecho, cuando estamos experimentando estrés, que pasamos de etapas de estrés, de un estado de alarma del estrés, sí, y pasamos, por ejemplo, nuestro cuerpo comienza a desarrollar, comienza a liberar adrenalina, comienza a liberar sustancias que nos permiten mantener y atender la emergencia del estrés que tenemos. Nuestro cerebro puede llegar a onda gamma, procesar bastante y desarrollar. El problema es que muchas veces este estado nos puede llevar hacia puntos crónicos de ese estrés, ¿sí? Donde pasamos del estado de alarma del estrés a un estado un poquito más crónico como el burnout,
donde ya el cuerpo comienza a desarrollar cortisol, se comienza ya a activar ciertas funciones de bloqueo y en vez de procesar, terminando es bloqueándonos y agonizándonos. Y cuando ya llegamos al burnout o al burnout, ya estamos en una etapa de estrés crónico que termina somatizando en nuestro cuerpo físico. Los niveles de estrés nos termina llevando a un deterioro de nuestra salud mental y hasta de nuestra salud física. Entonces, pero digámoslo que en la mayoría de las veces en la clase intentamos trabajar entre la onda beta. ¿Qué es la onda beta? Esa ventana cognitiva donde ellos están procesando información. Por eso es que ustedes ven que yo hago preguntas, pongo ejemplos, ¿sí? Les presento casos para que ustedes comiencen a procesar la información en beta y sobre todo los llevo a práctica para que el cerebro vaya a beta. Ahora, no todo el tiempo el cerebro puede estar en beta. De hecho, beta puede estar entre 15, el cerebro puede estar en beta entre 15 a 25 minutos. Puede estar en beta. De ahí, de manera natural, el cerebro va a pasar a onda alfa. Va a bajar un poquito y bajamos de 8 a 13.9 Hz. Pasamos de una actividad cerebral intensa a un nivel de actividad cerebral un poquito más baja. Hay un estado de reflexión, pero hay un estado de disfrute, de reflexión. A esta le llamamos la ventana reflexiva. Quiere decir que como profesor, sembramos un aspecto cognitivo, sembramos un concepto cognitivo en la memoria semántica cuando llevamos el cerebro a beta, pero después lo ponemos a reflexionar sobre ese concepto. Los llevamos a que piensen desde su memoria episódica. Nunca les ha pasado. Imagínense que están en un centro comercial. ¿Cuántas veces han escuchado una música y de repente recuerdan cuántas veces he utilizado ese recurso en clase? Donde les hablo, por ejemplo, del matrimonio, les hablo de la paternidad, les hablo de la escuela. Intento revivir situaciones que les permitan comprender, que les permitan entrar en un nivel de reflexión, porque ya el cerebro dejó de estar en beta, pasó a alfa. Así que aquí tengo que gestionar. Lo que voy a decir ahora tiene que ser reflexivo. Miren, es muy curioso que donde nosotros trabajamos fuertemente esto es cuando nosotros aprendemos a ser conferencistas, oradores o predicadores, porque los conferencistas, los oradores y predicadores que lo hacen bien, los que son buenos predicadores, buenos oradores o buenos conferencistas, aunque lo hagan de manera natural, ¿sí? Saben que este recurso es importante. Siembran un concepto, una idea y comienzan a reflexionar a través de ella. Entonces, onda beta, siembro la reflexión. Onda alfa, reflexiono sobre ese concepto. Onda beta, siembro el concepto desde ese plano semántico, desde esa estructura semántica, que haya claridad semántica del concepto entre las relaciones que los componen y comenzar a reflexionar alrededor de ella. ¿Sí? Onda beta, onda alfa. Ojo, que si no gestionamos bien esto, nos puede pasar, y a todos los profesores nos ha pasado, pero quizás a unos más que a otros, vienen las ondas peligrosas en el aula de clase. ¿Cuáles son las ondas peligrosas en el aula de clase? La onda teta. El estudiante pasa de 4 a 7.9 Hz. Quiere decir que ya en esta onda hay distanciamiento mental, hay dispersión de la atención. Tienen al individuo en la clase, pero no está en la clase. ¿Sí? Entonces aquí ya perdimos al estudiante. ¿Qué pasa, profe, cuando usted siente que perdió el auditorio? Pues yo, ¿qué hago? Suspendo. Hey, vamos a tener una pausa, vamos a tomar un cafecito, vamos un momentico al baño, ¿sí? O hacemos una dinámica o hacemos una pausa activa en el aula de clase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si continúo dando la clase, es tiempo perdido. Onda delta. Pues ya un día mi esposa haciendo la especialización de talento humano llegó y me dijo, ay, mi amor, me pasó algo. Y yo, ¿qué? Imagínate que me dormí en clase. Ese profesor hablaba y su vocecita arrullaba, esa voz de ese profe arrulla.
Y no, 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 yo caí y me dormí. Si una compañera no me toca el hombro, si un compañero no me toca el hombro, sí, yo paso la pena con el profesor. Entonces, ¿cuántas veces en el aula de clase? Una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes es que se paren, que se sienten bien. Una vez hice un ejercicio y les pedí el favor a los del diplomado, como ustedes, que prendieran las cámaras. Y muchas personas se veían que estaban viendo el diplomado acostado en la cama con los focos apagados. O sea, eso se llama un autosaboteo cognitivo. Si yo voy a dar una clase que yo digo que es importante, la voy a dar acostado en una hamaca o acostado en mi cama, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes no están de pronto acostados en la cama? O sea, es un autosabateo cognitivo. ¿Por qué? Porque esa posición le dice al cuerpo que está en disposición de dormir. Y el cerebro se prepara entonces y se predispone a onda teta y a onda delta. Pero si yo voy a aprender algo, yo me siento bien, me pongo erguido, estoy atento, me pongo auriculares, garantizo, pongo el computador hacia la pared para que yo no pueda estar viendo ni me distraiga. Es decir, yo gestiono los elementos que me ayuden desde el exterior a poder garantizar la atención. Ahora, otro elemento, la comida. Entonces, tengo clase del diplomado y resulta que a las 6 de la tarde se comen una comida pero súper pesada. Se comen una hamburguesa grande o una salchipapa o se comen una comida pero bien pesadota. Resulta que a los 30 minutos, justo cuando va a comenzar la clase, el cuerpo comienza a hacer un proceso natural que es la digestión. Como la comida es pesada, resulta que pues el cerebro va a entrar en estado de onda teta, ¿sí? Entonces vamos a estar predispuestos a la dispersión mental. Para mí, como conferencistas, las conferencias más difíciles son las de mediodía. Por ejemplo, cuando me dicen, no, profesor, mire, para que una conferencia y a usted le toca a las 2 de la tarde o a la 1:30 de la tarde, yo sé que esa conferencia tengo que hacerla de la manera más dinámica posible. ¿Por qué? Porque la gente viene de almorzar. Muchos de ellos tienen la rutina de tomar la siesta al mediodía. Quiere decir que todas esas son variables que el cuerpo le va a reclamar. Así que yo no me puedo parar frente a ese auditorio a hablar, 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 porque sé que los voy a perder con facilidad, porque tengo variables que están influyendo en que se vaya hacia la onda teta. ¿Ok? Vale, ok, vale. Me comentan, porfa, ¿sí? Si se ha entendido hasta el momento. ¿Ok? Vale. ¿Sabían esto que les acabo de explicar? ¿O es nuevo para ustedes? Ok. Vamos entonces a ver si hacemos nuestra primera práctica ahora. Ya haremos de presentaciones disruptivas. A esto vamos a abordarlo, es importante. Entonces, uno de los elementos que tienen que tener en cuenta es el tiempo entre beta y alfa cuando vayan a preparar las clases. Recuerden que el ciclo de atención es de 90 a 110 minutos, ¿sí? Que eso equivale casi a 2 horas, pero con ciclo de atención sostenida entre 15 a 20 minutos, ¿ya? Por ejemplo, ay, profe, y a mí que en doctorado me toca dar 5 horas de clase, pues sabemos que estamos por encima del ciclo de atención, entonces yo sé que tengo que trabajar, yo sé que, por ejemplo, cuando a mí me toca dar clase de esa forma, por ejemplo, vamos para ver aquí, por ejemplo, a mí me dicen, profesor, tiene que dar 3 horas de clase,
¿sí? Sé que 3 horas de clase equivalen a 180 minutos. Entonces ya yo sé que el ciclo de atención es de 90 a 110 minutos. Yo usualmente lo que hago es, doy una conferencia, ¿sí? De 60 minutos, dividida en, por ejemplo, comienzo en alfa, una reflexión, un saludito, 10 minuticos, ¿sí? Me voy a beta, una pregunta problemática, siembro el concepto cognitivo, ¿sí? Vuelvo a alfa, una reflexión al respecto de lo que hicimos, ¿sí? Y vuelvo a beta, ¿ya? De tal manera que ahí comienzo a desarrollar aproximadamente la hora, ¿sí? Ahí me gasto la hora, 60 minutos. De aquí, ¿qué hago? Mando a una práctica, ¿sí? Esa práctica más o menos se puede durar 10 minutos. Y de ahí en adelante sé que comienzo entonces a trabajar conceptos y prácticas, conceptos y prácticas. De tal manera que esto me pueda llevar a la extensión de las 3 horas de clase. Si estoy en especialización y físicamente, lo que hago es un trabajo en clase. Doy una conferencia de 60 minutos y desarrollo una actividad, un taller que me pueda responder de 1 o 2 horas, que ellos sean los que están haciendo. Y finalmente, pues, continúo con otra conferencia y así. Pero para mantener los ciclos de atención. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de prestaciones disruptivas. Primero, para hacer conferencia y prestaciones disruptivas tenemos que tener el principio de las 13. Ser los más claros, así que entre menos es más, ser coherentes y ser concisos y precisos en la información. Principio de las 13, claros, coherentes y concisos. Claridad es un recurso de decodificación cognitiva, ¿sí? Yo siempre digo, sé más inteligible que inteligente. No me interesa que la gente me tenga por inteligente. Quiero que la gente me tenga por inteligible. Es decir, porque a veces vemos personas que tienen un doctorado, un postdoctorado y no reconocen eh, las estructuras cognitivas de quienes están hablando. Entonces sofistican su, su discurso. Entonces comienzan a hablar. Es importante la didáctica emergente del antropoceno que reconozca la otredad, que se fundamente en la transdisciplinaridad, bla, 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 bla. Y la gente, ¿y qué dijo? ¿Sí? Entonces, tengo que aprender a discernir los escenarios, tengo que aprender a reconocer los auditorios. Y si me toca dar la charla, tengo que dar una clase de investigación a chicos de 14 años, pues tengo que llevar mi lenguaje, tengo que decodificarlo a un lenguaje de adolescente. Eso lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, yo me hice griego para hablarle a los griegos, ¿sí? Me hice judío para hablarle a los judíos. Me hice gentil para hablar a los gentiles. Me hice, o sea, él hablaba de una decodificación. Es decir, él decía, transformaba la manera de hablar con el objetivo de hacerse entender frente a quienes le escuchaban. Es un principio que nosotros también tenemos que entender. Si voy a hablarle a adolescentes, tengo que llevar mi discurso a unos adolescentes. Si me toca hablarle a unas personas que quizás no son académicas porque es una comunidad, tengo que llevar mi lenguaje al nivel de esa comunidad. Pues si estoy en un congreso de puros doctores, porque están evaluando, pues entonces llevo mi nivel al nivel del auditor. Entonces la claridad habla de esa decodificación cognitiva, ¿sí? Yo seré técnico con quien haya que ser técnico. Seré eh, popular con quienes haya que ser populares, ¿sí? A esto Falborda le llamaba vulgarización técnica, un proceso de decodificación del saber científico o académico a un saber popular, ¿sí? Ahora hablemos de las presentaciones disruptivas para hacer nuestra primera práctica, ¿ok? Estas diapositivas que ustedes ven o han visto durante mis clases,
responden a unos principios, a un principio, estos principios son inéditos, ¿sí? Yo les llamo la regla de los cuatro elementos, ¿sí? Para mí, porque vuelvo y repito, es algo inédito, es de creación propia, una presentación disruptiva debe tener cuatro elementos. Primer elemento, un nodo principal. El nodo principal es esa palabra distintiva donde ustedes quieren que ellos presten la atención. Esa palabra que debe resaltar sobre cualquier otra palabra. ¿Sí? Dos, un nodo secundario, esa palabra que acompaña y enriquece ese nodo principal. Finalmente, el contexto, que lo decíamos, que influye en las percepciones. Y el cuatro elemento, una ilustración que apoye ese contexto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un claro ejemplo de presentación disruptivas. La palabra que quiero que ustedes les presten atención es disruptiva, ¿sí? Mientras que aquí tengo presentaciones disruptivas para docentes. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Vale. Aquí Rubinel hace una pregunta. Evoco a las clases de medicina en caso de grupos heterogéneos. Vale. Rubel, no sé si levantas la manito y yo te doy la palabra para que me expliques un poco mejor la pregunta, ¿sí? Porque no la comprendí muy bien. Entonces, si quieres, yo te habilito la palabra, me pones el caso, porque de pronto esa pregunta la hiciste hace rato, entonces no sé qué te motivó a hacerla para podértela responder bien. Hola, Hola, profe. ¿cómo No, estás? eran dos casos diferentes. Cuando decía que evocaba las clases de medicina me refería a la carga académica que en algunos casos se tienen donde se trabajan hasta 6 horas seguidas y el contenido es supremamente denso. Y lo que la pregunta hacía referencia era al otro caso en donde tenemos un grupo heterogéneo de doctores, técnicos y gente del común. Ah, vale. Pues, o sea, eh, hablemos de entenderte, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un grupo donde haya gente del común y haya gente, a mí me interesa que todos me entiendan. Así que yo buscaría el lenguaje para el grupo menos preparado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mire, yo he dado esta clase en contexto donde muy bien hubiese podido utilizar un lenguaje más técnico, ¿ya? Pero me toca utilizar lenguaje y casos que todo el mundo me pueda entender. Y aún así, yo sé que de pronto hay personas que, uy, no logré entender muy bien. Pero en ese caso de grupos heterogéneos, pues es buscar el grupo con, o sea, llevar el lenguaje a que todo el mundo me entienda. Y eso implica bajar la decodificación cognitiva al grupo con menos capacidades, no cognitivas, sino más o menos que quizás de pronto no maneje el lenguaje técnico. Es decir, minimizar el tecnicismo, ¿ya? O hacer un proceso de traducción. Es decir, por ejemplo, se aumenta la dopamina, un ejemplo. Entonces, no, y explicar en lenguaje no técnico qué significa eso. Estar haciendo constantemente procesos de traducción. Vale, vamos a hacer un ejercicio. Quiero pedirles el favor. ¿Quién me regala un tema? Pero antes de que lo escriban, quiero que tengan en cuenta que debe tener estos tres elementos. Nodo principal, nodo secundario y contexto. Regálenme un tema para hacer eh, un ejercicio de presentación disruptiva.
No me pongan una sola palabra, porque no me dicen nada. Por ejemplo, vale, ok. Voy a coger esta, dice violencia de género en la escuela. Violencia de género en la escuela. Ya vamos a coger violencia de género en la escuela. ¿Sí? Vamos a hacerlo utilizando inteligencia artificial. ¿Sí? Voy a poner aquí violencia de género en la escuela. ¿Sí? Entonces vamos a poner como nodo principal género, violencia y escuela. Ah. Entonces podremos decirle a la inteligencia artificial lo siguiente. ¿Sí? Vamos a decirle, crea una imagen hiperrealista en formato 16:9, que es el formato de las diapositivas. Ya voy a presentar. Estoy creando aquí el prompt en Word, ¿oyeron? Para que me quede. Crea una imagen hiperrealista, porque ¿qué quiero que haga? Que cree una imagen hiperrealista en formato 16:9, que es la característica del formato, ¿sí? En el cual presentes, por ejemplo, a una, a una adolescente, a una adolescente eh, con uniforme escolar, vamos a ponerle aquí, eh, triste y llorando, triste, triste, en sus mejillas se nota eh, parte de un maquillaje que se derramó, se derramó por sus lágrimas, por, por lágrimas que dan señal de haber estado llorando bastante, de haber estado llorando bastante, debe estar llorando, debe estar llorando, ¿sí? Veamos, al fondo, ¿sí? Se alcanza, al fondo, se ven unas letras gigantes que dicen, creo aquí, género. Encima de esas letras gigantes, encima de estas letras gigantes, se ven en tamaño más pequeño, en tamaño más pequeño, la palabra violencia, violencia, la palabra violencia. Se alcanza a ver a chicos, adolescentes, para ver a chicos, vamos aquí, vamos a hacer énfasis en el tema de hombres a mujeres, hombres, adolescentes con uniforme, burlándose de la chica, de la estudiante, algunos señalándola, ¿sí? Toda esta escena se ve en el patio de una escuela, en el patio o campus de una escuela, patio de una escuela, ¿sí? El fondo del campus debe verse borroso o desenfocado. Debe ser desenfocado. O sea, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy describiendo lo que en mi cabeza se me está ocurriendo con respecto a mi presentación disruptiva. Ya, vamos a poner aquí, ya aquí tengo. Aquí está el principio de los cuatro elementos. Vamos a ver.
Crea una imagen hiperrealista en formato I6-9 en la cual presentes a un adolescente con uniforme escolar. Triste, en su mejilla se nota parte de un maquillaje que se derramó por lágrimas, que dan señal de haber estado llorando, de haber estado llorando. Al fondo se ve una letra gigante que dice género. Encima de esas letras gigantes se ve en tamaño más pequeño la palabra la violencia. Yo espero que ustedes entiendan lo que estoy haciendo. Estoy describiendo lo que en mi cabeza se me ocurre para ese tema que la compañera nos dio. Voy a abrir ahora ChatGPT. Pueden hacerlo en la inteligencia artificial que ustedes quieran. Voy a pegarlo, ¿sí? Y voy a ejecutar. También voy a ejecutar el mismo prompt en Gemini, ¿sí? También recuerden en Gemini activar la bananita, ¿sí? Que es nano banana. Entonces aquí va a pegar. Aquí está, activo la bananita, crear imagen y ejecuto. ¿Sí? Dale un segundito. Y vamos a ver cómo nos va. Ok. Narizazos. Me falta que está lloviendo. Ah, ok. Miren que aquí pero, Gemini me activó un filtro, ¿sí? Entonces yo le voy a decirle, entiende que la imagen se va a usar para efectos de exponer y promover el, el tema, para promover y evitar la violencia de género. La imagen es reflexiva. Vamos para ver si ya, porque identificó un tema de género. Hay palabras que obviamente dice la inteligencia artificial, no, no la puedo generar porque incumple los requerimientos. Ok, vale, perfecto. Vamos para ver. Muy bien. Géminis, por su política, ambas, ambas, ambas no me las has dejado. Vamos para ver si vuelvo y repito. Vamos a hacer. Voy a pegarla aquí y voy a hacer la aclaración. ¿Sí? Ten en cuenta que esta imagen se desarrolla para exponer y promover el uso para evitar la violencia de género. Es decir, la imagen que buscamos debe ser una imagen eh, reflexiva que nos permita evitar y promover el uso de la no violencia. ¿Sí? Pueden modificarla según necesites para que no incumpla ninguna de las políticas que tú tienes establecidas. Entonces aquí le estoy diciendo para ver si de pronto con esta aclaración. El problema de que no me la está creando es por el tema, porque como estoy creando una imagen violenta, estas inteligencias tienden a tener filtros. Entonces aquí estoy haciendo, a ver si con esto se logra. Vale, te voy a decirle, vale, perfecto. Ok, eh, sin menores de edad. Para ver si de pronto.
Bien, aquí a Intel le apareció violencia de género. El prompt, a mí no. Vale, aquí les voy a darle el prompt para que lo puedan desarrollar. Cualquier cosa hacemos otro con. Ahí les mando el prompt. Y ahora sí lo hizo. O sea, con Géminis, ChatGPT entendió lo que le quise decir. Pero miren esta imagen. O sea, esta imagen, pues, más o menos así yo la quería. ¿Sí? Más o menos así. Y esta imagen representa muy bien lo que estamos haciendo. Vamos aquí a ponerla acá. Insertar imágenes de este archivo. Y miren cómo quedó. ¿Cierto? ¿Qué les parece? Esto es una presentación disruptiva. ¿Cómo se aplica? Miren, nodo principal, género, nodo secundario, violencia, la imagen, el contexto. ¿Por qué no pongo en la escuela? Porque ya es más que obvio el contexto. ¿Cierto? Traten de aprobarlo con un tema de ustedes, con un tema de ustedes. ¿Oyeron? Vamos a hacer la práctica con un tema de ustedes. Vamos a hacer la práctica, nuestra primera práctica del día de hoy. Hay muchas presentaciones muy buenas. Recuerden que si son diapositivas, tienen que poner formato 9:16. Esto ayuda muchísimo, ¿ok? Para que les quede como en un formato de, de diapositivas. Por ejemplo, miren. Ahora, esta diapositiva que ustedes están viendo ahora aquí mismo en pantalla fue hecha en PowerPoint. Entonces, sé que es más largo, pero hay mucha gente que es amante a PowerPoint y uno puede hacer, esta no fue hecha con inteligencia artificial, esta fue hecha con PowerPoint, ¿ya? Entonces ya es cuestión de traer imágenes y poner de manera más sencilla, pero aplican los mismos conceptos, aplican los mismos conceptos. Está el tema de docencia 4.0, mire, esta fue hecha a mano en PowerPoint, esta fue hecha con inteligencia artificial. Docencia 4.0. ¿Ya? Esta fue hecha a mano en PowerPoint, disciplina positiva para formadores. ¿Sí? Esta también fue hecha aquí. Ah, aquí no, pensé que tenía más ejemplos. Ahí están los ejemplos que tenemos. Vale. Como hoy es la última clase, no quiero perder la oportunidad de que aprendamos a utilizar unas herramientas que creo que nos pueden servir, ¿ok? Para hacer presentaciones disruptivas. Entonces, voy a apagar el chat para hacer una última actividad o dos si nos da el tiempo. Vamos acá, vamos a ver. Voy a compartirles. Ahí les mando cómo hacer presentaciones dinámicas con Prezi. Ahí les mandé el archivo con el paso a paso de cómo hacer presentaciones con Prezi. Ahí se las mandé. Ahí está. Vale. Para trabajar con Prezi, lo que hacemos es irnos a prezi.com, como dice ahí en la guía, ¿sí? Prezi.com, ¿sí? Y aquí en prezi.com, en la parte superior derecha, dice comienza, le damos clic en comienza y iniciamos sesión con Google. También lo pueden hacer con Facebook. Voy a entrar con mi cuenta. Yo no tengo licencia, yo tengo gratuita, no tengo licencia para esto. Entonces aquí voy a ponerle
sobre qué quiero que me haga. Entonces voy a hablar sobre, por ejemplo, voy a trabajar el tema de violencia de género en las escuelas de educación básica secundaria. Sí, conceptos, normativas, desafíos, eh, importancia. Y aquí puedo también agregar un PDF si tengo la información en un archivo en PDF. Le voy a decirle comienza con inteligencia artificial. Entonces, aquí la inteligencia artificial me está creando una presentación disruptiva o unas diapositivas. Recuerde que ya vimos Gama, que también hace buenas presentaciones. Aquí me genera un esquema. Yo puedo ampliar, modificar el esquema, ¿sí? Pero va a parar importancia de que sea primero, ¿ya? Y le voy a decirle crear presentación. ¿Qué hace Prezi? Prezi construye una metáfora visual en un lienzo y en ese lienzo pues se desarrolla la presentación. Vale. Entonces ya aquí me generó la presentación. Entonces veamos cómo funciona. Entonces, acá en la parte derecha puedo cambiar las metáforas. Mire, está esta metáfora, pero esta que está aquí al lado se ve genial. Mira que se cambia por completo. Entonces aparece como el rostro de una mujer y quizás de pronto esta para el contexto universitario o para adolescentes un poquito mayores quizás sea mejor que la representación infantil que está allá. Entonces me genera varias. Entonces tengo aquí. Le doy siguiente y comienzo a ver. Introducción a la violencia de género. ¿Ya? Te veo acá. La violencia de género en la escuela de educación básica y secundaria no solo impacta en las víctimas directas, te mire que hay imágenes y todo, y voy. Conceptos claves sobre la violencia de género. Definición de violencia de género, tipos de violencia, ¿sí? Impacto en la salud de los estudiantes, normativas relacionadas con la violencia de género, ley de protección integral, aquí me aparece en uno, ¿ya? Ley de protección integral, protocolo de intervención, programas de capacitación, aunque no me mencionó las leyes, importancia de la educación en la prevención de la violencia de género, desafíos de la prevención, falta de formación docente, estigma y tabús, escasez de recursos, y aquí me muestro. Tengo una presentación que está bajo una dinámica, mire, y ya puedo dar mi conferencia desde una presentación disruptiva, ¿va? ¿Sí? Hecha en un minuto, ¿ok? Ahora, si le digo ir al editor, puedo editar a mi gusto la presentación. Él no me deja descargarla, pero sí la puedo utilizar de manera virtual. Aquí le digo presentar y puedo presentar la, la conferencia. ¿Sí?
por ejemplo. ¿Sí? Puedo dar mi clase, pero no la puedo descargar en la versión gratuita. Tendría que pagar para poder descargarla. Eh, no sé si se entendió lo que hice para que hagamos una segunda práctica en el día de hoy y ustedes hagan la presentación disruptiva, ¿vale? ¿Se entendió? Ahí les mando nuevamente el paso a paso. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. ¿Vale? ¿Se entendió? Entonces vámonos para la práctica. Ok. Bien, veo que les fue excelente. Están mandando las presentaciones. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció las presentaciones? Bien. Ok, perfecto. Mm. No, no, Prezi no deja descargar si no tiene la versión paga. Pero puede hacer las diapositivas que tú quieras online. Vale, me alegra muchísimo. Nos quedan 12 minuticos. Eh, no, no creo que ya nos dé tiempo a hacer de pronto una práctica. Yo creo que más bien es la oportunidad de pronto de hacer cierre, ¿sí? Vale. Bien, sí me gustaría que en este punto voy a recordarles nuestras, nuestras, nuestras redes sociales, porfa. Les comparto mi red social. No dejen de seguir, eh, de ver los contenidos que desarrollo constantemente. Eh, aquí un servidor más. Si de pronto requieren algún tipo de acompañamiento, asesoría, capacitaciones, por ahí con mi red social me pueden contactar y con todo gusto, pues, hasta donde me sea posible, ayudarles. Eh, sí, y espero pues que puedan en el último video que hice, que es este videito, que es un homenaje a profesores. Vamos a ponerle este, que fue uno de los últimos videos que hice, que es un homenaje a los docentes que estamos trabajando. Vamos a darle en ese video, ojalá puedan regalarme un comentario sobre cómo se sintieron en este diplomado. Mañana hay clase, a las 7 de la mañana van a estar con la profesora Olga, eh, aprendiendo muchísimo. Para mí ha sido un gusto grande poder estar con ustedes, poderles, yo les decía, el diplomado está formado gran parte del material y estos encuentros era como la manera de contextualizar, de reflexionar sobre el material que estaba allí. Espero que hayas cumplido todas las expectativas. Sí, todas las expectativas. Eh, y pues bien, no sé si alguien quiera decir algo de cómo se sintieron, qué fue lo que aprendieron, si alguien quiera de pronto compartir su... El lunes, para los que no han hecho el diplomado de metodología de investigación, el lunes creo que arrancamos con el de investigación. Para los que estaban haciendo docencia simplemente, en el diplomado de investigación creo que es un buen complemento. Yarlin, ¿cómo estás? Voy a activar también para que si quieren puedan habilitar su cámara. Hola, profe, buenas noches. Hola, puedes prender tu cámara si quieres, ¿vale?
Claro que sí, profe, porque no nos dormimos. Bueno, yo no me dormí, estuve activa y de hecho quise aprender la cámara y fue Claro, imposible, pero feliz y encantada durante todo este tiempo. Yo creo que hemos podido vivenciar experiencias muy significativas, no solo en el conocimiento, sino en el tema de todo lo que está pasando en su territorio. Mi solidaridad total. Soy Guajira. En la Guajira también tuvimos todo lo que nos afectó el clima y también hemos vivido momentos muy críticos en esa situación, gente en la vulnerabilidad por el desastre ambiental, pero bueno, aceptar todo aquello que no podemos cambiar. Lo que sí he recibido con mucho beneplácito son todos los conocimientos compartidos, todas sus experiencias significativas han abierto en mí posibilidades. Me encanta haberlo conocido, me encanta estar aquí compartiendo con muchas personas de diferentes partes del mundo, en las cuales podemos también, como usted nos dice, seguirnos, hacer comunidad. Siempre hay un motivo para conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos, porque venimos a este mundo a ser felices, a transmitir conocimientos, a aprender, a que todo lo que aprendemos, multiplicarlos a los demás, porque eso siempre le va a abrir a las otras personas la posibilidad de ser cada día su mejor versión y es lo que queremos. Somos un solo mundo, diariamente estamos haciendo un tejido social, el cual nos permite siempre desde el amor construir lazos significativos para dejar ese legado indeleble en esta sociedad y en este mundo el cual estamos viviendo. Un abrazo para usted, profe, para su gracias, Yari. familia y lo mismo para todos mis compañeros. Desde la virtualidad ya estuvimos, pero siempre conectados. Muchas gracias, muy bonitas las palabras. Vale, vamos para ver acá. Bien, tengo aquí a Lila. Hola Lila, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarte. Dale a aceptar eso para que puedas Sí, hablar. sí. Buenas noches a todos. Buenas. Muchísimas gracias. Maravilloso todo, todo maravilloso. Quizás nos quedan pocos minutos y puede parecer que quiero cerrar con algo un poco muy serio, pero más bien al mismo tiempo es muy alegre. Es algo que he tenido en la mente todas las noches. No es mi primer diplomado con usted. La historia es larga. Eh, Me gustaría escuchar algo de su opinión sobre la ética en el uso de la inteligencia artificial en el diseño de las clases y etcétera, de todo lo que enseñamos. Es como Mm, dice un gran sabio, la sabiduría también es una gran responsabilidad. claro. Yo creo que no tanto la inteligencia artificial, muchas de las cosas en la vida simplemente son espejos que reflejan lo que somos, ¿sí? Entonces, si soy una persona sentipensante, como dice Fals Borda, tenlo por seguro que lo único que va a hacer la inteligencia artificial es amplificar, proyectar ese sentipensamiento. Es Mm, decir, pero si soy una persona, perdóname la palabra, charlatana, ineficiente, si soy, es decir, una persona para hacer un fraude no necesita la inteligencia artificial, buen ¿sí? punto. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿a qué me refiero? Pero si yo soy una persona que me gusta pensar, mira, yo peleo con la inteligencia artificial, la uso todo el día, pero no, esto no es lo que no es lo que estoy pensando y es como un tú a tú y termina reflejando lo que somos. Entonces, no es que ella haga, o sea, le hará el trabajo a mucha gente que no quiera hacer su trabajo, pero el que quiera hacer su trabajo lo hará mejor con la inteligencia artificial, sin dejar de hacerlo. Entonces, sí. Estoy totalmente de acuerdo con usted y una experiencia que tuve hace poco. Yo soy profesora, también en doctorado, etcétera. Y una experiencia que tuve recientemente y es la que me tiene, por eso que quería escuchar su opinión, la cual comparto y podríamos Mm, estar toda la noche hablando. Una tesis de grado, eh, bellísima. La primera pregunta mía fue, lo hicieron con inteligencia artificial, ¿verdad? Porque pareciera también que a veces las personas muy jóvenes creen que nos pueden engañar a los más viejitos mm. más fácil de lo que parece, porque muchos suponen que no estamos tan al día. Y lamentablemente hubo muchas herramientas para descubrirlo y una de ellas lo confesó.
Fue una experiencia bastante fuerte durante el evento de presentación de tesis. Y me ha venido rondando eso mucho en la cabeza, porque no solamente lo que usted dice, no solamente es la responsabilidad del que está haciendo, pero también la responsabilidad de lo que estamos enseñando a esas cabezas abiertas y frescas con muchas ganas de hacer cosas de manera un poco más arriesgada, eh, entendiendo quizás y no aceptando los riesgos que Claro, están sí. corriendo. Yo le digo a mis estudiantes, les decía, el problema del siglo XXI no es que ustedes accedan a la información, sino que hacen con ella. Claro. Entonces, por ejemplo, yo les digo una cosa, bien, se apoyaron en la inteligencia artificial porque quizás de pronto tienen deficiencia en redacción, eso es entendible, pero ¿cómo lo defiendes? ¿Cómo lo trabajas? Entonces, ahí es donde yo me centro. O sea, mire, de 10 tesis que reviso, 8 veo que tienen un alto nivel de inteligencia artificial y muchas veces, si lo que dice es coherente, si mantiene un hilo conductor, si veo intuición, si veo contexto, si veo inspección técnica, para mí hicieron un buen trabajo. Sí, claro. Ahora, cuando eso se ve reflejado en la defensa, ahí es donde automáticamente yo corroboro que hicieron un buen uso de la tecnología. ¿Sí? Pero cuando la persona tiene un proyecto divino, pero cuando uno ve que se para y no sabe ni siquiera de qué está hablando, entonces ya uno entiende que, que definitivamente es que eso antecede la inteligencia artificial. El Así mercado que, de los equipos que hacen tesis, pues, desde hace más, desde que yo tengo uso de razón, hay personas que desarrollan tesis y hay gente que contrata, mira, hazme mi tesis, ¿sí? Pero entonces es el mismo tema. La persona pues mandó a hacer el documento, de pronto la redacción, dio toda la información y se alcanza a ver la diferencia. De pronto una persona no es buena redactando, tiene dificultades, tiene muchos inconvenientes, pero sí ejecutó, es buena aplicando, desarrolló, hizo todas las entrevistas, las mandó, la analizó, todo eso se ve en la sustentación, todo eso se ve en la defensa. Entonces ahí se va y se apropió del documento. Hombre, muchas gracias, Lidia. Ahí tenemos mucho de qué hablar. Vale, profesor Francisco, para darle la palabra a Francisco Lúdico, eso terminamos. Profe Francisco, Ahí me escuchan. perfecto, mi amigo. Bien, profesor. Antes que nada, agradecerle inmensamente. Le voy a contar, resumido en un minuto, la historia. Yo le tengo miedo a la tecnología y además no me gusta. Y me han pasado cosas, por lo cual bastante negativas. Pero el trabajo, la dinámica de la docencia y todo lo que ha venido evolucionando me ha tocado, así, tal cual, me ha tocado aprender a las malas. Ujú. Por eso estoy aquí. Yo prefiero la presencialidad, lo prefiero una y mil veces. Pero mire, ya he aprendido a manejar las plataformas, he aprendido, bueno, a hacer una cantidad de cosas. Y con usted en esta semana, en tema de manejar algunas plataformas, algunas apps para diseñar imágenes, para diseñar presentaciones. Acabo de hacer la tarea, la presentación ahorita del ejercicio. Yo estoy maravillado. Yo no sé si cuando la vea su merced, si es que la puede ver, que diga que el docente es su merced, No, pero no, quedé maravillado y caramba, con la información que yo le di a la IA, a Prezi, que le di una información concreta, precisa y me hizo una presentación de lujo. Uy, caramba, el profe está mejorando. Muy agradecido por eso, profe. Creo que le estoy cogiendo el gustico y eso también es peligroso. Eso claro. también es peligroso porque me voy a amañar muchísimo haciendo cosas, pero bien, muchísimas gracias. Muy Ha bien. sido muy productivo, ha sido un cambio enorme para mí que le, pues, y le digo, le tengo miedo y además no me gusta la tecnología, pero vea, ahí Ok, estamos aprendiendo. Muchas, muchas claro. gracias, profe. Dios lo bendiga. Un sabio en estas cosas y bueno, ahí estamos pendientes que se viene. Muchas Vale, gracias. pues, sí.
Pues, ¿qué le puedo decirle? Hay algo que he aprendido en la vida. Si ustedes supieran de que yo no quería ser profesor, cuando yo salí de la universidad me dije dos cosas: no quiero ser maestro y no quiero ser investigador, por la experiencia que tuve en la universidad. Y salí, fui a trabajar en empresa y después volví a la docencia por obligación, porque mi mamá, que es maestra de toda la vida, me obligó a que participara en el concurso docente. Hoy en día, curiosamente, no solamente soy profesor, sino soy un profesor de investigación. Y entendí algo que de pronto se lo quiero compartir a Francisco y a todos ustedes. Entendí en la vida que no es importante las razones que te llevan a un algo, sino las razones que te mantienen en ese algo. Entonces, muchas veces uno llega con muchos temores, con muchas predisposiciones, pero no es tanto la motivación que te llega, sino las motivaciones que te mantienen. Conozco mucha gente que soñó estar en el magisterio y hoy no necesariamente son buenos profesores, como profesores que nunca quisieron ser profesores y hoy soy grandes profesores. Entonces yo creo de que a la medida de que uno se deje reinventar por las experiencias que uno vive, eso lo va transformando a uno. Yo tengo un dicho que no es mío, lo más probable es que lo hayan escuchado también en otras partes, y es que mi objetivo nunca ha sido salir de la zona de confort, sino ampliar mi zona de confort. Que lo que para mí antes no era cómodo, hoy sea cómodo hacer, ¿ya? Entonces, yo no busco salir de la zona de confort, yo busco ampliar, engrandecer, hacer cada vez más grande mi zona de confort. Antes no era cómodo con la tecnología, ahora me siento cómodo con la tecnología. Entonces, espero, Francisco, que esa zona de confort tuya siga creciendo con respecto a la tecnología, que poco a poco termines eh, desarrollándote, familiarizándote y también, pues, sin comprometer tus valores, puedas hacer lo que bien estás haciendo ahora mediados con tecnología. Ludis, y con Ludis terminamos. Hola Ludis, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha ahí, profe, y todos? Perfecto. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegra mucho compartir este espacio con el profe Ever, con la profe Olga, cuando estamos con ella y con el resto de los docentes. Sé que en su mayoría son docentes. Les cuento que yo no ejerzo la docencia directamente en un aula de clases. Nunca he sido profesora en este ámbito. Trabajé con comunidad, trabajé con menores de 2 años y mujeres en embarazo 7 años. Entonces, yo tengo algo que yo conecto mucho con las personas y las trato como si las conociera de toda la vida, o sea, esa empatía. Y resulta que ahorita en el área contable, yo soy contadora pública y ejerzo, ¿sí? Entonces yo me metí en este curso buscando una orientación, un panorama de cómo yo, a través de la inteligencia artificial, liberarme esa carga que mantenemos nosotros los contadores. Nosotros mantenemos una carga y una presión y los que ya somos contemporáneos de mi edad, que no nos educaron en el ámbito de la IA y de todo esto de la tecnología, así como que al día, nos toca trabajar mucho de aquí, eso es manito aquí, la mente, y mucho trasnocho también. Entonces, yo necesito llevar a una propuesta a las empresas donde yo estoy, sí, clara, de buen manejo, que no nos vaya a costar ni a mí ni a mis empresas que yo asesoro, búsqueda de alivianar esa carga en el auxiliar contable, en el contador, en el administrador. Entonces yo por eso yo en todo lo que hice y vi, y yo, este es el curso que yo estoy necesitando. Y de pronto, sí, como les digo, yo estuve 7 años con menores de 2 años y mujeres en embarazo trabajando la parte comunitaria. Si se da la forma de educar, pues muy bueno, que el diplomado me sirva, ¿cierto? Pero lo busqué con base a esto. O sea, yo necesitaba experimentar todas estas sensaciones de esa facilidad y que eso uno lo dice, estos pelados todo lo hacen con inteligencia artificial, entonces, ¿qué es lo que saben? ¿Cierto? Entonces, yo quería experimentar eso y para mí ha sido magnífico, o sea, es una puerta que se abre, vea, eso es un mundo como sin fin, lo ve uno así como algo sin fin, pero es muy bonito y me agrada mucho. Aprendo de todos los que escriben por ahí, de todo lo que dicen, he aprendido mucho del profe Ebre, de la profe Olga. Yo estoy en este momento en el municipio de Apartado, Antioquia. Ah, apartado. Entonces viví en Lorica, Córdoba, estudié en Montería, entonces tengo por ahí como mis airecitos de costeña, pero parece que no se me siente, ¿cierto? Ah, Entonces
Entonces, sí, esa empatía pues con el docente y con el resto de los profes que hablan por aquí, por el grupo, me encantó, maravillada pues con esto, muy agradecida. O sea, es ese mundo sin fin que yo lo llamo así, al que uno tiene pues que estar preparado para afrontarlo. Tengo un hijo de 17 años y ese es, mejor dicho, pero eso tal, y yo pues este bendito pelado, entonces yo no me le puedo quedar corta a él, yo también tengo que ponerle un paro, venga, que es que yo también sé un poquito de eso, usted a mí me va a venir, es cierto, porque es que a veces creen que quieren pasarse ciertas normas o ciertas reglas, por ello estar inmersos desde muy chicos y yo llegué tarde, pues a mí llegó ella tarde. Ya Claro. yo con un avanzado mundo de experiencia, pero en otro campo, menos en estas áreas. Entonces, eso es como lo que tengo para aportarles, agradecerles, haber conocido gente de tantas partes de Colombia y del mundo, y interactuar con ellos. Y eso es lo que dejan estos espacios, que no se cierran a Apartado, no se cierran a Montería, no se cierran a Medellín, no. O sea, uno aquí conoce y escucha personas y personas de muchas partes del mundo. Muy agradecida, profe. No, gracias, Ludi, muy amable. Y ojalá que puedas en el material seguir formándote. El material tiene muchas cosas que no dimos en clase. Vale, bendiciones. Ok, vamos a ver acá, bien, pues, para cerrar, yo sé que ya se acabó el tiempo, pero bien, pues, quiero terminar aquí con Javier. Javier, cuéntanos. Hola, hola. Vale. Bien, entonces Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que el Señor esté con ustedes. Mañana clase a las 7 de la mañana, ¿vale? Van a estar con la profesora Olga. Bendiciones. Chao.